Gloria sea al Señor, hermano mío. Qué gozo es, aleluya, y poder estar con ustedes en comunión íntima en este día. Estamos en Consulta Teológica, tu programa a través de Expresión TV. Desde Dallas, Texas, estamos llegando a ustedes para hacer de bendición a tu vida, a tu familia, a tu congregación, a tu comunidad. Qué bueno ha sido el Señor con nosotros, aleluya, que nos ha permitido tener este medio para poder impactar vida, para poder impactar familia, para poder impactar congregaciones, aleluya. Dios está obrando y los testimonios que estamos recibiendo son fantásticos de lo que Dios está haciendo con su bendita y santa y eterna palabra, aleluya, que es la única que sale de la boca de Dios, como dijo Isaías 55, y no regresa vacía, sino que la palabra que Dios da, aleluya, cumple el propósito por la cual Dios la ha dado, aleluya. Isaías 55 dice: la lluvia desciende del cielo, riega y hace su obra, pero la lluvia no regresa al cielo. Dijo Jesús, aleluya, así será mi palabra que sale de mi boca, no volverá a mí vacía, sino que hará aquello para lo cual la envié. Aleluya. Y por eso estamos felices en estos días de poder tener comunión, aleluya, íntima y verdadera los unos con los otros, aleluya. Hoy vamos a comenzar una serie nueva para concluir la serie que hemos estado hablando en todos estos meses acerca de la eclesiología, la iglesia. Vimos la fundación de la iglesia, los miembros de la iglesia, vimos el propósito de la iglesia, aleluya. Vimos los sacramentos, hemos visto la adoración, y hoy vamos a concluir un capítulo de la eclesiología que se llama los tipos de gobiernos de las denominaciones y de las iglesias locales. Vamos a estar hablando qué es la estructura que el Señor le ha dado a la iglesia, y en verdad vamos a tener que decir la realidad. Las iglesias leen la Biblia, especialmente leen el Nuevo Testamento, y han salido con 4 diferentes tipos de gobierno. Así que lo vamos a estar estudiando uno cada uno para ver los pros y los contras de estos 4 tipos de gobierno que denominaciones completas han apoyado para decir: esto es lo que enseña el Nuevo Testamento. Y las congregaciones locales que pertenecen a esas denominaciones, por supuesto, siguen entonces uno de estos 4 patrones. Y varios dicen: no, yo no tengo gobierno. Bueno, ese es uno de los gobiernos que vamos a estar estudiando. Aquellos que dicen: aquí el que manda es el Espíritu Santo. Vamos a llegar allá en un rato. Pero queremos, aleluya, leer una porción de la Escritura muy poderosa, aleluya, en la cual nos habla las palabras de Jesús para su iglesia. En el libro que llamamos el Evangelio según San Mateo, que otros le llaman el libro de la iglesia. Mateo, aleluya, es el único de los 4 evangelios que habla de la iglesia. ¿Oíste lo que dije? Mateo es el único de los 4 evangelios que habla de la iglesia. Y Jesús, la primera vez que habló la iglesia, es Mateo, aquí en el capítulo 16, donde nos habla. Cuando Jesús hizo una pregunta, no la hizo en Judea, la hizo allá bien al norte, en Cesarea, pero Cesarea de Filipo, allá bien al norte. Jesús hizo 2 preguntas. La primera pregunta: ¿quién dicen la gente que es el Hijo del Hombre? Y los apóstoles dieron lo que era el consenso, que Jesús era un profeta. Pero Jesús no es un profeta. Entonces él hace una segunda pregunta a sus apóstoles que habían estado con él ya unos 4 años o más: ¿y ustedes quién dicen que soy yo? Aleluya. Responde Pedro: tú eres el Mesías, tú eres el ungido, tú eres el Cristo. Alabado sea el Señor. Tú eres el Hijo del Dios viviente. Esa fue la declaración que Pedro, apóstol, da. Tú eres el ungido, el Mesías, el Cristo. Las 3 palabras son sinónimas, pero después le llama el Hijo del Dios
viviente. Alabado sea el Señor. Eso es uno de los títulos más grandes de la cristología. Reconocer que Jesús es el Hijo del Dios viviente. A tal respuesta, Jesús reconoce a Pedro y le dice: yo también te digo, tú eres Pedro, y sobre esta pequeña piedra edificaré mi iglesia. Y después dice: y las puertas, aleluya, del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Bendito sea el Señor. Nota lo que dice: tú eres Pedro, pero tú has dado una gran declaración que es una piedra gigante. Tú eres Pedro, piedra pequeña, pero la declaración que tú has dado, que yo soy el ungido, el Mesías, el Cristo, aleluya, sobre esa piedra grande yo edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no podrán nunca dominarla. Bendito sea el Señor. Así que vamos a estar hablando entonces de la iglesia y el gobierno que el Señor le ha dado a la iglesia. Bendito sea el Señor. Cuando comenzamos a leer el Nuevo Testamento nos damos cuenta inmediatamente que después del día de Pentecostés, que inicia la iglesia en sí con los seguidores de Cristo Jesús, los apóstoles, los discípulos, los que se hicieron miembros, aleluya, en adelante, estaban siendo dirigidos por los apóstoles. Y pronto comienza a mencionarse otro grupo con gobierno, con autoridad, que se le llama los ancianos. En el capítulo 11, capítulo 15 se habla de los apóstoles y los ancianos. Un equipo ministerial poderoso. Los apóstoles y los ancianos. Ellos eran los que dirigieron la iglesia, aleluya, allá en Judea, en Samaria y en otros lugares. Pero conforme Bernabé y Pablo comienzan a llevar el evangelio a otros lugares, pronto ellos, por ejemplo en Hechos capítulo 14, ellos establecen igual el mismo patrón de nombrar en las congregaciones locales que se formaron en distintas ciudades, lo que se llama en español supervisores. La palabra griega es episcopos, los que ven, los supervisores y los ancianos. Note el patrón que Bernabé y Pablo iniciaron en las iglesias gentiles, igual entonces a las iglesias judías, supervisores y ancianos para que dirigieran las congregaciones locales en diferentes ciudades. Gloria al Señor. Y vamos a estar explicando esto en detalle más adelante. Después, conforme pasa el tiempo, cada iglesia del Nuevo Testamento tenía lo que se llama el grupo de ancianos que lo dirigían a todo al hacer el trabajo ministerial. Ese grupo de ancianos, la palabra griega es presbíteros, de donde viene nuestra palabra el presbiterio. Ese grupo de ancianos llamado el presbiterio eran los que dirigían cada iglesia local. ¿Se acuerdan que Pablo le dijo a Timoteo, te acuerdas, recibiste la mano por la imposición de manos del presbiterio? Presbiterio quiere decir grupo de ancianos que dirigen la iglesia. Y estos grupos de ancianos también estaban ayudados, apoyados por un grupo de diáconos. Y vamos también a estar hablando de esto. Entonces ya tenemos apóstoles, presbiterio y también diáconos. Asimismo, a lo largo de los siglos comenzó a surgir una palabra que llegó a tener impacto, y era la palabra obispo. La palabra obispo también tomó entonces formalidad en el gobierno de la iglesia, y una iglesia grande en una ciudad, una iglesia que se llamaba en aquello entonces, en el siglo III, siglo IV, catedral. Entonces el
ministro principal, el anciano principal, se le llamaba obispo. Y ese preparaba a otros ministros, y estos ministros salían a abrir otras iglesias a las aldeas alrededor de la ciudad, y eran dirigidos entonces bajo ese obispo. Con el tiempo esos obispos eran llamados entonces a patriarcas. Hubieron patriarcas en Jerusalén, hubieron patriarcas en Alejandría, hubieron patriarcas en Antioquía, hubo patriarcas en Constantinopla y hubo patriarcas en Roma. Así que hubieron a lo largo de los tiempos diferentes patriarcas, que eran estos obispos que dirigían las diferentes áreas, como estas 5 grandes áreas que mencioné: Alejandría en Egipto, Antioquía en Siria, Roma en el país de Roma, Constantinopla en Turquía, que se establecieron para dirigir congregaciones grandes, y estas congregaciones dirigían otro grupo de iglesias alrededor de ellas: patriarca, obispo. Ahora, con el tiempo, la iglesia católica, que se estableció alrededor del año 600 después de Cristo, con el tiempo la iglesia católica tuvo una gran división en el año 1054 y se formó lo que se llama la iglesia ortodoxa griega. La iglesia ortodoxa griega. Entonces ahora había 2 iglesias: la iglesia romana y la iglesia ortodoxa, 2 grandes congregaciones, y cada una dirigida entonces por un patriarca. Y vamos a conocer eso más adelante en la historia. Pero con el tiempo, en el año 1517, hubo otra división dentro de la iglesia católica, y salió lo que se llama las iglesias protestantes, bajo la guianza al principio de Martín Lutero. El problema fue que ese grupo protestante pronto comenzaron a formarse en diferentes denominaciones, y ahora hay muchas denominaciones: luterana, reformada, presbiteriana, anglicana, metodista, menonita, tantas iglesias que llamamos denominaciones, que han impactado el mundo, y estas iglesias han impactado al mundo. Entonces, estas denominaciones son las que con el tiempo van a formar un tipo de gobierno de estos 4 que vamos a estar hablando en un momento. Ahora, la evidencia histórica está allí. Eso es lo que estoy haciendo, dando la evidencia histórica de dónde salieron las 4 formas de gobierno que hoy abundan en muchos lugares. Ahora, cada denominación tiene su propia forma de gobierno, y no ha sido fácil para muchas denominaciones. Ha habido pleitos, y por eso, hermanos míos, se forma otra denominación cuando no están de acuerdo en la forma de gobierno en la cual ellos fueron formados. Después se dividen y forman otras denominaciones, y la historia la evidencia mucho en esa forma. El problema es que cada iglesia local pertenece a alguna de estas denominaciones, y están entonces esas iglesias locales comprometidas a seguir el tipo de gobierno que su denominación general tiene. Así que está el gobierno de la denominación, y la iglesia local que pertenece a esa denominación tiene que seguir entonces el gobierno. Cuando una iglesia local está en contra de ese tipo de gobierno, pues se separa, se divide y se va a otra denominación, o forma una denominación nueva, que son las que llamamos ahora las iglesias independientes, que hay, Padre amado, hay en todo lugar en estos días, en el mundo entero. Así que esta lección va a ser un poco difícil de entender, pero vamos a ir despacio, poco a poco, afirmando para que nos gocemos. Vamos a regresar entonces un momento y vamos a dar los primeros 4 tipos de gobierno con detalles. ¿Qué denominaciones son las que pertenecen a este gobierno? Volvemos en un momento entonces, en el nombre de Jesús.
grande el Cordero. Qué bueno estar de nuevo entonces, hermano, con ustedes en estos momentos para continuar, aleluya, nuestro programa. Queremos que sea de bendición para tu vida, aleluya. Y hazme un favor, comparte con tus amistades y dile, mira, atento a Consulta Teológica. El tema de hoy está interesante. El hermano Canales está hablando de la forma de gobiernos que dirigen a las denominaciones. Aleluya. Hablábamos entonces que en el año 600 en adelante, después de Cristo, se inició lo que hoy conocemos como la Iglesia Católica Romana. No es al principio, como muchos dicen, sino del año 600 con el primer Papa Gregorio I, que entró a trabajar en Roma, en la iglesia de Roma, en el año 594. Gregorio I es el primer papa que organizó la iglesia católica, pero habían otros patriarcas en, aleluya, Constantinopla, en Antioquía, en Alejandría, que estaban haciendo la obra del Señor también, aleluya. Así que vamos a hablar entonces que la iglesia católica existía. Después en el año 1054 comenzó otra iglesia, que es la iglesia ortodoxa, y después en el año 1517 comenzó otro grupo que se llama las iglesias protestantes. Dentro de esa iglesia protestante pronto comenzaron a salir lo que hoy le llamamos denominaciones. La palabra denominación quiere decir nombre de una iglesia, nombre de una iglesia. Entonces está el nombre de la iglesia luterana, el nombre de la iglesia reformada, el nombre de la iglesia presbiteriana, el nombre de la iglesia anglicana, el nombre de la iglesia menonita y muchas otras que después en los próximos siglos siguieron, como la metodista, aleluya, y otras denominaciones como los pentecostales. Así que vamos a hablar hoy específico en esta sección de nuestro programa de los gobiernos de la iglesia, para ver exactamente qué es el gobierno que una denominación en particular ha formado y ha tomado para sí. Comenzamos entonces viendo que hay 4 tipos de gobierno. Los voy a mencionar y después lo vamos a estudiar en detalle. De nuevo, el primero es el gobierno episcopal, donde hay un líder y después todo abajo. Después está el gobierno presbiteriano, donde hay varios líderes iguales, y después de esos líderes iguales abajo está entonces los demás. Después está el gobierno congregacional, donde son todos los miembros de esa denominación los que tienen la autoridad o el gobierno. Ese es el tercero. Y el cuarto está aquel tipo de gobierno que le llaman ellos sin gobierno. Nosotros no tenemos gobierno, nosotros nos dirigimos en una forma diferente. Ese es en sí un gobierno distinto. Así que vamos entonces a especificar qué significa esto y qué aprendemos. Leo la palabra del Señor en Hechos capítulo 14. Hechos capítulo 14, aleluya. Nos dice el verso 21, después de anunciar el evangelio a aquella ciudad y de hacer muchos discípulos, volvieron a Listra, a Iconio y a Antioquía, confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándolos, eso es, predicaban, a que permaneciesen en la fe, y diciéndoles en sus sermones, es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Qué tremenda esa predicación, ¿verdad? Es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Muchos no quieren escuchar esa predicación, pero ahora mire lo que dice. Verso 23, 14, 23 de Hechos. Constituyeron ancianos en cada iglesia. ¿Viste la palabra? Constituyeron ancianos. Está en plural. Presbíteros en la palabra. Presbíteros en cada iglesia. Y después de orar y de ayunar, que es como se le da la autoridad espiritual, los encomendaron al Señor en quien habían creído. Entonces, el apóstol Bernabé y el apóstol Pablo, que fundaron
muchas iglesias en este primer viaje que hizo Bernabé, aleluya, se establecieron congregaciones en lo que hoy se llama Asia Menor, pero que hoy se conoce como Turquía. La provincia romana de Asia Menor, que hoy es Turquía, establecieron muchas congregaciones en diferentes ciudades. Ahora que estuvieron ellos varios años ahí, iban a regresar a Antioquía de Siria. Es lo que hacen ellos, iban de ciudad en ciudad y constituían un grupo de hermanos que le llamaban ancianos. Un grupo de hermanos que le llamaban ancianos. Les imponían las manos, oraban y ayunaban por ellos y aleluya. Y los enviaban entonces a servir al Señor en aquella congregación. Entonces, con el tiempo las iglesias fueron formándose en agrupaciones de gobierno. Entonces está el primero grupo o tipo que se llama el gobierno episcopal. El gobierno episcopal de un obispo, de un episcopo, un obispo, es estructurado en la autoridad que se le encomienda a un hombre que llamamos un obispo. O puede llamársele también un papa, o puede llamársele un supervisor general. Note, este gobierno episcopal hay un solo líder arriba, un solo ministro arriba. Podemos llamarle arzobispo, podemos llamarle papa, podemos llamarle supervisor general o podemos llamarle obispo. Y muchas congregaciones, muchas denominaciones así son regidas por este tipo de gobierno. Entonces están los niveles de obispado. Van bajando diferentes regiones los obispados y cada obispado está de nuevo, hay un líder a la cabeza. ¿Qué iglesias, qué denominaciones tienen este tipo de gobierno episcopal? La iglesia católica con el papa, la iglesia anglicana con el arzobispo de Canterbury y la iglesia metodista. Ellos tienen este gobierno que llamamos episcopal. Hay un líder y debajo de él está entonces la pirámide formada de los demás obispados en regiones, en ciudades, y así es como trabaja estas denominaciones que he mencionado. Ese es el primer tipo de gobierno. El segundo tipo de gobierno es que se llama presbiteriano. El gobierno presbiteriano está formado de un cuerpo de ancianos, no un solo, sino un cuerpo de ancianos, y a ese cuerpo de ancianos se le llama el presbiterio. El presbiterio o el cuerpo de ancianos. Entonces este presbiterio o cuerpo de ancianos es el que tiene la autoridad o son el presbiterio de una área, y después debajo de ese presbiterio hay sínodos que trabajan, y debajo de esos sínodos por varios estados o varios países están entonces las asambleas en regiones más pequeñas. ¿Qué denominaciones tiene este tipo de gobierno? La principal es la iglesia presbiteriana, y ahí viene el nombre, y también la iglesia reformada que hay en el mundo entero. Entonces este es el segundo tipo de gobierno. El primero, gobierno episcopal, donde hay un solo ministro a la cabeza y después los demás ministros abajo. El número dos, el gobierno presbiteriano, donde a la cabeza hay un grupo de ancianos llamado presbítero. Ahora, el tercer grupo de gobierno o estilo de gobierno es el que se llama el gobierno congregacional, donde no hay un hombre a la cabeza, donde no hay un grupo pequeño de ancianos, sino que está preparado este grupo que toda una congregación es la base de la autoridad o el gobierno de esta iglesia. En este tipo de denominaciones, la palabra que predomina es autonomía local. Y ellos pues siguen el patrón del gobierno que se llama la democracia. Es la forma, cada persona tiene un voto, cada persona tiene voz y tiene voto. Entonces en el episcopal,
uno tiene la primera palabra. En el presbiteriano, un grupo de ancianos tiene la primera palabra. Pero en el gobierno congregacional, todos tienen la primera palabra y el voto. Entonces, la palabra que enfatizan es autonomía. Cada cuerpo, sea nacional, regional, estatal, tiene autonomía sobre ellos. Y si pertenecen a alguna asociación, pertenecen a alguna organización, ellos le llaman delegados. Vamos allá a ser delegados, pero cada grupo local tiene su autonomía. Quienes son las iglesias, las denominaciones que pertenecen a este tipo de gobierno llamado congregacional, varias iglesias luteranas, las iglesias congregacionales que salieron de los anglicanos y las iglesias bautistas que también salieron de la iglesia anglicana allá en Inglaterra, y otros grupos que tuvieron contacto hace mucho tiempo con grupos en Holanda menonitas. Así que este grupo congregacional es muy fuerte, y en verdad muchas congregaciones que son episcopales o también presbiterianas les gusta este gobierno y quieren imitarlo, y a veces sin darse cuenta. Pero bien, el último grupo entonces es aquel tipo de denominación que ellos le llaman sin gobierno reconocido. Son grupos de denominaciones, a veces iglesias grandísimas, que se unen en un tipo de asociación suelta, que se unen ellos para apoyarse, para animarse, para formarse, y especialmente en grupos como por ejemplo los cuáqueros. Ellos tienen este tipo de gobierno, y hay otros que se llaman los amigos, especialmente en Inglaterra y acá en Estados Unidos, pero han abierto congregacionales en el mundo entero, los cuáqueros, los amigos, y ellos tienen este tipo de gobierno que ellos le llaman sin gobierno. Pero ese es el gobierno en el cual ellos han aprendido a trabajar y moverse para hacer la obra del Señor. Muy bien, es un poco confuso a veces si es por primera vez que tú escuchas este tipo, pero es importante porque después que lo bajamos de las denominaciones generales a las congregaciones locales es donde comienzan los problemas. Y más adelante vamos a hacer un estudio específico para eso. Así que vamos a resumir entonces 4 tipos de gobierno en las iglesias, en las grandes denominaciones: la iglesia católica, la iglesia ortodoxa griega, las iglesias protestantes, grandes denominaciones de millones de personas. El primer grupo, el episcopado, el gobierno episcopado, donde hay una persona arriba, sea papa, sea arzobispo o presidente general o supervisor mundial, un solo líder, y debajo de él tiene todo otro grupo. Está el otro tipo de gobierno que es el presbiteriano, donde no hay un solo ministro a la cabeza, sino que en verdad es un equipo grande, un ejecutivo grande de ancianos que dirigen esa grande denominación. Después está otro grupo que es el número 3, congregacional, donde todos aquellos que son miembros participan entonces en la dirección, y el énfasis en estas grandes denominaciones es la palabra autonomía. Cada cuerpo local tiene autonomía sobre ellos mismos, tienen relación con la asociación, tienen relación con el presbiterio, tienen relación con el sínodo, pero es un acuerdo suave, no un acuerdo rígido como el episcopado y el presbiteriano, sino que es un acuerdo más suelto, donde se enfatiza no tanto la cabeza allá, sino los cuerpos locales o las denominaciones locales. Gloria sea al Señor. Por ejemplo, la iglesia anglicana, su líder está en Inglaterra, pero en los Estados Unidos, en Guatemala, también hay sínodos que ellos tienen cierta asociación, cierto poder para hacer el trabajo. Y están aquellas iglesias menos conocidas, pero que tienen un gobierno que ellos no lo han estructurado, sino que ellos le llaman
sin gobierno. Por ejemplo, los cuáqueros, ellos son muy famosos en que dependen más, según ellos, de la dirección del Espíritu Santo que le ayude. Gloria sea el Señor. Vamos entonces, hermanos míos, a decirte que Dios te bendiga, Dios te cuide, Dios te guarde, y nos vamos a estar viendo en el próximo programa. Estaremos orando que Dios te bendiga en gran manera en nuestra oración. Amén.